Amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Vulnerable Podcast. Se logró después de un 11 embarazo, meses una después. bebé. 11 meses después estamos apareciendo por acá, pero no nos damos por vencidos. Nunca nos dimos por vencidos. Esto está en nuestro corazón. Y wow, o sea, Gianna acaba de cumplir un año, Tiene un año, casi un año y un mes casi un año y un mes. Y nuestro último episodio yo estaba ya a súper reventar. embarazada por dar a luz, a reventar, pero sabíamos que no iba a ser el último. Y aquí Ujú, estamos otra vez así es. y nos alegra mucho poder estar por acá, saludarlos por acá. Sabemos que durante este tiempo ha habido gente que no quita el dedo del renglón, nos Ujú, escribía, hey, ¿cuándo van a regresar? Y todo eso. Bueno, estamos aquí después de también, o sea, una bebé después y también desde un proyectazo que te aventaste el año sí, pasado de la Biblia en un año y sé que muchos de los que nos están viendo, sí. Bueno, y hablamos de eso un poco en uno de los últimos episodios, ¿no? De ujú, cómo disfrutar más la Biblia. Pero bueno, eso me consumió todo un año, todo el año pasado. pero valió la pena. Sí, y de hecho siento que tenía un montón sin, Sin sin, sin agarrar. agarrar un micrófono. Me Después estaba tomando un break. de hacerlo diario, creo que vale la pena decir que pues mucha gente nos decía como que cómo le hacen, cómo le hiciste. Era en mis últimos meses de embarazo y luego en todo el, como casi el primer año de Gianna, pero valió mucho la pena y Ujú, lo hacías diario. diario. Entonces, bueno, esta pausa de vulnerable también valió la pena por algo más Ujú, importante y mayor, pero pues estamos alegres de regresar em, por esta parte, por exacto. Vulnerable Podcast. Sí, bueno, a mí me emociona mucho el tema con el que queremos empezar como esta nueva temporada de Vulnerable, porque creo que lo hemos visto en cada temporada en la que hemos atravesado, hay diferentes prioridades, ¿sí o no? Ujú, Ahorita, por ejemplo, con la bebé, con Gianna, o sea, ella se convierte en la prioridad, es tan vulnerable, ujú. o sea, cuando son recién nacidos, pues tu bebé es la prioridad y como que cada temporada te das cuenta que hay diferentes prioridades, ¿no? Y creo que es súper importante el tema del que vamos a hablar, que es precisamente, ¿cómo se llama? Primero lo primero, ajustando prioridades. Exacto. Es súper importante porque es muy fácil que se vaya la rutina en nuestras vidas, nuestro día a día, y no lograr poner el orden de qué es lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Y para entrar al tema, quiero tomar una historia de la Biblia que está en el profeta Ageo. Y esta historia es impresionante. Voy a dar como un poquito de contexto para que entendamos qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. Y es que la nación de Israel han sido llevados cautivos, ¿verdad? Ellos han pasado 70 años fuera de su nación. En esos 70 años el templo fue destruido, sus casas derribadas, su cultura fue cambiada. O sea, imagínate en ese momento que viene un ejército opresor, destruye tu ciudad, destruye tu casa, te llevan a otro país como exiliado y 70 años después ellos regresan. Ujú, Ahora, cuando ellos regresan a Israel, Dios les había dado instrucciones muy claras acerca de reconstruir el templo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las prioridades que Dios le estaba dando al pueblo? Era, bueno, si de verdad queremos reconstruir esta nación, necesitan empezar a reconstruir primero su fe, su relación con Dios y a partir de ahí reconstruir todo lo demás. Pero cuando llegamos al libro del profeta Ageo, el pueblo de Israel ha estado ya 18 años después de haber regresado a la tierra y en esos 18 años sus prioridades no estaban correctamente ajustadas. En esos 18 años vamos a ver cuáles habían sido sus prioridades y cómo habían hecho a un lado las prioridades que Dios les había pedido tener. ujú. Entonces mira, como dice Ageo capítulo 1, verso 2. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo dice que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Entonces,
así, básicamente el pueblo por 18 años se encargó de recuperar primero su comodidad, Ujú, ignoraron la prioridad o lo que Dios les había pedido y su prioridad se convirtió su propia comodidad. ujú. Imagínate eso. Sí, o sea, es como que de manera literal están diciéndole al Señor como que este no es el tiempo de reconstruir tu templo, o el Señor diciéndoles, no es el tiempo de reconstruir mi templo, pero sí es el tiempo de acomodarte, de construir lo tuyo. Y eso es bien, es súper interesante porque literalmente cuántas veces no estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos, de que es el tiempo de construir casi que mi imperio, es tiempo de Ujú, construir ujú. lo mío y a Dios le terminamos dando ¿qué? Las migajas, las obras, Exacto. ¿no? Entonces, creo que es una historia perfecta para comenzar este tema Ujú, tan importante y tan práctico en nuestra vida. Creo que no hay persona que no tenga que llegar a un punto en donde nos demos cuenta cómo están nuestras prioridades, o sea, ujú, sí, establecer bien nuestras prioridades. Y y sí, o sea, lo profundo de este tema, cómo Dios les está llamando a eso, y algo para hacer énfasis, dice, en sus casas lujosas, o sea, exacto. es algo que está resaltando, no cualquier casa, que es una casa lujosa, algo que te toma tiempo, esfuerzo, toda tu inversión, tanto económica como toda tu inversión en tu tiempo, y al mismo tiempo ellos simplemente quieren decidir como que no es el templo de construirlo del Señor, es el templo Ujú. de construir lo mío. Sí. Siem Ahora, yo no sé, bueno, en mi vida se ve un poquito como, siento que no soy como tan materialista, no es como mi lucha, pero creo que mi lucha personal sí es un poco más con la comodidad. Ujú, O sea, creo que no ha habido un momento donde yo le diga a Dios, no, no, primero, no sé, primero mi carro, mis lujos, pero creo que muchas veces yo sí le he dicho a Dios, primero mi comodidad. ujú. O sea, ¿cómo se ve esto que está viviendo Israel, primero 18 años enfocándose en sí mismo, dejando a Dios de un lado? ¿Cómo se ve eso en nuestra vida diaria? Por ejemplo, siento que a veces ha habido momentos en mi vida donde yo reconozco que necesito pasar más tiempo de oración, Sí, pero suena la alarma y mi dedo automáticamente se va a snooze, sí. ¿cierto? Para pasar la alarma, porque es como que no, 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 señor, primero es que si yo no duermo bien hoy, no voy a Ujú. rendir en el O trabajo. incluso caer en el me merezco descansar más, o sea, porque a mí también me ha pasado mucho y sobre todo en esta temporada de mi vida que yo sé que necesito hacer del Señor o sea, prioridad en mi vida, ni siquiera como obligación, sino que realmente lo necesito, Ujú, pero yo me puedo excusar muchas veces también en el snooze de decir, oye, estoy muy cansada porque soy mamá, como que todo lo demás mm, puede esperar. ajá. Y también creo que lo hemos vivido, Samuel y yo hemos sido pastores de jóvenes ya por unos años y literal me ha tocado hablar con chavas, y no soy la excepción, que dicen como que no, es que tengo mi escuela, mi tarea, literal una chava me decía, y pues le digo a Dios, Dios, espérame tantito más porque tengo esto, tengo el otro. Oye, pero si checáramos el screen time de nuestro celular, Uh, si checáramos cuánto tiempo pasamos en Instagram, ujú. en TikTok, en WhatsApp, lo que sea, ni se diga Netflix, dejándolo a un lado, Oye, y perdón, decimos que no tenemos tiempo. o sea, tal vez hay gente que nunca se ha metido a ver cuál es su screen time. Creo que en Android también está esta opción, pero puedes en tu celular Ujú, meterte y ver en ajustes. cuál es la cantidad de tiempo que uno pasa al día. Y el promedio, había escuchado, si no estoy mal, es como 6 horas, Sí, 7 horas al día. sí. Y qué bueno que mencionas eso, amor, porque siento que tal vez en nuestra vida no se va a ver el decirle no al Señor, porque no es como que tenemos que ir a reconstruir un templo, pero en nuestra vida se ve mucho como esta lucha por el tiempo, Ujú, ¿no? Entonces no es tanto que no tengamos tiempo, tiempo hay, lo que exacto, no hay es prioridades, sí. ¿verdad? Y hablando del templo, ahorita vamos a pasar como a hablar un poco más del tema del servicio, a lo que Dios nos ha llamado y todo esto, pero me encanta pensar que también, ¿cuál es el templo representado el día de hoy en nuestras vidas? Nosotros somos el templo, el lugar en donde el Espíritu Santo habita. ¿Y cómo estamos construyendo esto? O sea,
qué estamos construyendo en nuestro día a día que puede dar fruto de que realmente el Señor es lo más importante en nuestra vida. Y lo digo desde primer lugar, lo que mencionaba ahorita. Tenemos que llegar al punto donde entendamos que no es leer la Biblia por obligación, no es Ujú. como que, ay, ya me toca, sino que todo es parte del corazón. Yo pensaba acerca de este tema, cómo el Señor, vemos en la palabra, que el Señor no mira lo que mira el hombre, sino que ve el corazón. Y todo se trata de las intenciones del corazón. Va a haber Exacto. gente, he conocido gente que tiene como 4 o más hijos, y yo digo, ¿cómo le hacen? Y decían, con 5 minutos, con 10 minutos que aparte para el Señor, es suficiente. Y para mí, la verdad, como que mi religiosidad era como que no, o sea, tienes tantas Mm, horas en el día y le vas a dar 5 o 10 minutos al Señor, pero cuando de verdad tú estás apartando ese tiempo para el Señor, no quiere decir que todo lo demás no sea para Él, ujú, pero tú apartas y dices, oye, me voy a levantar antes, aunque sea con 10, 20 minutos que te entregue por completo, donde apague mi ujú. celular. El Señor ve eso y es tiempo de calidad. Estamos construyendo este templo que también necesita Uf, sí, manos, que demuestren cómo estamos trabajando por construir nuestra prioridad, que es la relación con Cristo Jesús. exacto. Sí, este templo, como dices, me encantó eso, también es una inversión. Exacto. Y yo creo que el llamado que Dios le está haciendo al pueblo a través de Ageo no es tanto un llamado a que se descuiden a sí mismos. O sea, obviamente Dios no los quería traer del cautiverio para que vivan en la calle o en el piso hasta que el templo esté construido. O Ujú. sea, no es tanto un llamado de que, bueno, descuida todo lo demás, como tú decías, tienes 4 hijos, descuídalos y que se Sí, críen no. solos como puedan mientras yo paso tiempo en oración. Creo que ese no es el llamado, no es un llamado a descuidar lo importante, sino, o sea, no es a descuidar la universidad, no es a descuidar el trabajo, la familia, no es un llamado a descuidar lo importante, sino un llamado a entender que en cualquiera que sea la temporada que vivo, Ujú. yo no soy la prioridad. Es Dios. Dios es la prioridad, Sí, sin dejar de descuidar lo importante, ¿no? sí. Entonces, creo que podemos dejar claro que como primer punto es que la prioridad es Dios, ¿verdad? La Ujú, prioridad es Dios y no yo. Y entender que cada vez que yo le digo sí a algo, necesariamente le estoy diciendo no a algo más. ujú. O sea, cada vez que yo le digo sí a un episodio más de X serie, Ujú. ¿verdad? Cada vez que yo le digo sí a Tiempo en Instagram, les desvelándonos. exacto, necesariamente le estoy diciendo no a algo más, a algo que podría ser mi prioridad, Ujú, pero simplemente le estoy diciendo sí a, a muchas otras cosas. Y esa es una tendencia que tiene el ser humano y es a ponernos a nosotros mismos como prioridad. ujú, Y eso es precisamente lo que queremos como recordarte el día de hoy. Dios tiene que ser el centro de tu vida, Dios tiene que ser el centro de tus planes, porque cuando empezamos a construir con Jesús en el centro, así como el Nuevo Testamento habla de Jesús como la piedra angular, sí, si Él es el fundamento, todo lo que yo construya alrededor de ese fundamento no se va a desmoronar. El problema es que cuando hago de mi propia vida mi prioridad, yo empiezo supuestamente a construir lo que creo que es importante, empiezo a construir una carrera que es sumamente importante, una familia, empiezo a construir todas estas cosas importantes, pero sin el fundamento, sin la prioridad que es Jesús, todas esas cosas se pueden desmoronar, ¿sí o sí, no? total. Y, creo que es un mensaje que va contra cultura. O sea, ahorita estamos hablando de que nosotros, pues, realmente no somos el centro. Cristo debe de ser el centro de nuestras vidas, y esto es un mensaje que al mundo y al ser humano no le gusta, Ujú. porque a nosotros nos gusta ser el centro. Sí, A nosotros nos encanta que todo se acomode a nosotros, pero vale la pena ir al siguiente punto, que es prioridades determinan mi destino. ujú, Y aquí yo te quiero preguntar, yo recuerdo que parte de tu testimonio es que hubo un tiempo, hablando de relaciones, vamos a hablar también acerca de eso, em, cómo tú un tiempo de tu vida decidiste entregárselo por completo al Señor diciendo, no me voy a enfocar en buscar novia, no voy a ujú. enfocarme en nada más que en ti. ¿Cómo
¿Cómo fue ese tiempo? Algo tan importante de entregarle años tan importantes de tu Ujú. vida a Dios. Bueno, eso fue después de haber estado hablando con una persona. Yo estaba muy, muy, muy chico, o sea, de mis 13 a mis 15, 16 años. Y en esa temporada me di cuenta, hey, esto no me lleva a nada. O sea, Ujú, yo pienso que esto es lo que quiero, pero esto no me está llevando a nada. No estoy creciendo, estoy muy pequeño, estoy muy inmaduro. ujú. Y me acuerdo que a mis 16 años le dije al Señor, Dios, yo quiero darte los mejores años de mi vida. O sea, que tú Guau. seas el centro de mi atención, que tú seas mi prioridad. Y ahí yo me acuerdo que yo dije, hasta mis 20 años no le voy a hablar a alguien. Para mí eso era mucho tiempo, como que de los 16 a los 20 yo dije, no, esto es tremenda ofrenda que Sí, le sí, estoy dando a sí. Dios, o sea, tantos años. Pero la verdad es que fue una temporada súper buena porque creo que pude experimentar a Dios de una manera, pude hacer viajes misioneros a diferentes lugares, pude servir a Dios, me mudé de mi país a otro país a servir al Señor, a trabajar. Y bueno, y cuando se cumplió ese plazo, no perdí mucho tiempo y luego Ujú. ya nos conocimos, ¿no? Sí. Pero fue, sí, así fue. Y, hay muchas veces que nosotros pensamos que estamos teniendo a Dios como que le estamos dando lo mejor al Señor, no las obras como Ujú, veíamos ahorita, sino que estamos dando lo mejor a Él. Pero realmente con nuestros frutos podemos em, ver y determinar qué es realmente el centro de nuestra vida y qué es realmente la prioridad de nuestra vida. Y también lo podemos ver aquí. Quiero seguir leyendo de lo que Ageo les está hablando sobre prioridades y cómo les dice, reflexionen sobre su proceder. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. mm, Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen su proceder, sobre su proceder. O sea, miren cómo han estado ujú, caminando. Y vuelvo a lo mismo de las intenciones del corazón. O sea, dice, ustedes están sembrando mucho, pero están cosechando poco. Entonces, están haciendo mucho, pero están viendo poco resultado. ¿Por qué? Porque si la prioridad incluso se va a nuestro trabajo, si la prioridad incluso se va hacia lo que nosotros ujú. podemos entregarle al Señor y dejamos a Dios a un lado, dejamos a Cristo eh, que deje de ser el centro de nuestras vidas, pues realmente no hay mucho efecto Ajá. y no es efectivo. O sea, vivir una vida así no es efectiva. Y No es yo, satisfactorio, no satisface. exacto. Y quiero decir que este mensaje no es para desanimarnos, al contrario, es para poder entender cómo, como nos dice la palabra, cuando nosotros buscamos primeramente el reino, creo que este es un versículo tan conocido que podemos tener, no sé, colgado en la pared, lo que Ujú, sea, pero cuando tú te encargas de las cosas del reino, de buscar a Cristo por sobre todas las cosas, entonces realmente todo lo demás se acomoda, todo lo ujú. demás viene por añadidura, sea relaciones, hay tanta gente como tan empeñada, ¿verdad? Por buscar relaciones, por buscar como mis deseos, y no digo que tenga algo de malo, pero cuando dejamos a Cristo al lado, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es cuáles son los deseos de su Ujú. corazón para nuestra vida? ¿Cómo vamos a entender cuál es el carácter de Dios si no estamos buscándolo en su palabra? Sí. Y esta historia a mí me encanta porque nos enseña cómo, o sea, el Señor mismo nos enseña a través de su palabra o de historias así como la de Ujú, Ageo, cómo, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela para nosotros, que nos encarguemos de lo suyo y entonces mm. Él no está peleado Con con bendecirnos, con que bendecirnos. planes se cumplan, sueños se cumplan. Exacto, pero definitivamente tanto tú como yo podemos decir con todo el corazón que cuando hemos puesto nuestra mirada en Cristo, cuando hemos decidido priorizarlo a Él, Ujú, todo lo demás se acomoda. exacto. Como en tu vida, esa historia me encanta, cómo decidiste darle años importantes al Señor y eso te cambió, Mm, te formó como hombre, forjó tu relación con Dios para que entonces tú poco sabías que a los 20 años me ibas a conocer. Entonces, eh, ganador. vale la pena poner
a Dios primero para que entonces todo lo demás se acomode. Exacto, es que como que nos enamoramos de la idea de nuestras prioridades, Sí. creyendo que es lo mejor, creyendo que es lo más valioso, lo que mejores resultados nos va a dar. Y es precisamente el versículo que tú leías. O sea, literalmente Dios les está diciendo, ustedes están cumpliendo sus sueños, pero no se están llenando. Ujú, Están cosechando mucho, pero siguen con hambre. O sea, como Dios está diciendo, mientras yo no sea ujú. la prioridad de tu vida, vas a ser un barril sin fondo. O sea, vas Qué a fuerte. perseguir sueños pensando que ahí va a haber satisfacción. Llegas a ese lugar y te das cuenta que el pico está más alto. Ujú. Llegas a ese lugar, te das cuenta que el pico está más alto. Y lo que te vas a encontrar es defraude, ¿se dice? Defraude, defraudarte tras defraudarte tras defraudarte, porque ahí no está la satisfacción. Ujú. Pero si tan solo nosotros pudiéramos escuchar cuál es la prioridad del cielo, cuál es la prioridad de Dios para nosotros, entonces nos enamoraríamos de esa prioridad. Exacto. Y el problema cuando nosotros nos dedicamos en trabajar tanto en construir nuestra vida a nuestra manera, Ujú. es que nos perdemos de ver la mano de Dios construyéndola para nosotros. Total. O sea, si el pueblo se hubiera enfocado en hacer la prioridad de Dios, restaurar el templo, restaurar su relación con Él, Dios iba a proveer. Ujú. Dios iba a proveer e iba a suplir toda necesidad. Pero nos dedicamos a trabajar en nosotros mismos, entonces nos perdemos esa oportunidad de ver a Dios trabajando para nosotros. Nos Obrando en nuestra perdemos vida. el tesoro que es ver a Dios construyendo nuestra vida. Exacto. Y yo no sé tú, pero yo anhelo ver a Dios construir mi vida. Él es más sabio, Ujú, Él es más poderoso, Él tiene más recurso. ujú. Entonces, ¿cómo no va a ser mejor alinearme a la prioridad del cielo, no? Sí. Incluso en nuestra vida, Samuel y yo hemos tenido que llegar a puntos en donde nos tenemos que sentar y decir, hey, algo no está bien. Yo reconozco que en mi vida cuando yo no busco a Dios me faltan fuerzas, Ujú, cuando yo no busco a Dios me falta paciencia, me falta sabiduría, incluso la sabiduría para poder organizar mis prioridades, ujú, pero tan fácil como darle ese lugar a Dios, como darle ese tiempo a Dios y a veces pensamos que va a llegar el momento en donde la vida se vea más sencilla para meter a Dios ahí, ujú. para meter, mi relación con Dios ahí, pero la verdad es que está comprobado que entre más crecemos y entre más pasa la vida, más va a costar luchar por esos tiempos. Pero cuando lo volvemos un hábito, como lo hablábamos en el episodio pasado, entenderemos que de ahí fluye todo lo demás. ¿Cuántos no vivimos tan estresados pensando que tengo tantas cosas por hacer y no estoy dando el 100% en nada? Pues porque ahí queda claro que estamos descuidando lo más Ujú. importante. Y cuando hablamos aún de lo más importante, simplemente darnos el tiempo de conocer a Cristo y a través de su palabra entender que esa es la plenitud que nuestra alma necesita. ¿Por qué? Porque incluso podemos caer en aquellas personas que servimos en la iglesia. ¿Cuántos no? Incluso por el lado contrario, están sirviendo, 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 haciendo, 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 algunos hasta descuidando a su familia. Malas prioridades. Ajá, por estar, no, es que yo me la paso todo el tiempo ahí. ¿Y quién dijo que el desgastarnos haciendo cosas para Dios realmente es servicio a Mm, Dios? Porque ya. nuestro corazón está desenfocado, porque Dios no está buscando de nosotros que nos desgastemos, o sea, incluso en esta historia, no se trata de aquel que hace más, no se trata de aquel Ujú. que más se esfuerza con sus propias fuerzas, literalmente, sino aquel que establece al Señor como su prioridad para que entonces pueda tener un oído atento a su voz y pueda dejarse guiar por su Espíritu Santo que nos encamina a todo. Él es Así es. el que nos da la fuerza para construir ese templo. Así Él es. es quien nos da la sabiduría para entender que es quien nos guía, quien es lámpara a nuestros Ujú. pies. Él es quien nos dará la capacidad de poder enfrentar todo lo demás, todo lo que se venga a nuestra vida cuando lo establecemos a Él como nuestra prioridad. Así es. Me gustó mucho como le pusiste a este segundo punto que es prioridades determinan nuestro destino. Y luego terminaste diciendo que el Espíritu Santo es el que nos guía. Ujú.
Entonces, podríamos decir que cada una de nuestras prioridades es como si tuviéramos una brújula, ¿no? Y queremos llegar hasta cierto punto, pero mis prioridades van determinando hacia dónde yo giro, hacia dónde yo volteo. Y si yo quiero encontrar plenitud, si yo quiero encontrar satisfacción, gozo, entonces yo tengo que estar apuntando, ¿verdad? Ujú. Hacia el Señor. Y eso va determinando nuestro futuro, nuestro caminar, el que terminemos bien la carrera. Entonces también podríamos decir que la mejor manera de destruir nuestro futuro es viviendo en constante negligencia de nuestras prioridades. Uf, Esa es la mejor manera de destruir tu futuro, tu familia, tu relación con Dios, es en constante negligencia de lo que es prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Dios, tu relación con Él, vivir una relación que es saludable. Todo esto en el contexto de lo que tú dijiste, sin descuidar también lo que Dios me dio para administrar. exacto. O sea, sin descuidar mi familia, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, ¿verdad? Sí, porque ¿de qué serviría, por ejemplo, en este ejemplo que di? Porque es tan real, hay mucha gente, y sobre todo lo he visto, pues, con los jóvenes, ¿no? Porque me ha tocado estar ahí, pero, que literal su familia es inconversa, no conocen a Dios, pero están tan empeñados por estar ahí dentro de las 4 paredes, que volvemos a lo mismo, se nos olvida que el Señor está viendo el corazón, la intención de nuestro corazón, y si tan solo lo pusiéramos como prioridad, entenderíamos que su palabra nos revela su carácter y el carácter del Señor está tan interesado, el corazón del Señor está tan interesado en traer salvación a nuestras vidas, en traer salvación a tu ciudad, en traer salvación a Ujú. tu familia, que entonces, como lo estamos viendo en este contexto, el priorizar a Dios nos dará más tiempo con Él y más tiempo con Él nos revela su corazón y entonces podemos ser guiados por Él. Y creo que por eso lo estamos enfatizando, porque no estamos hablando tanto de prioridades de que, cómo administrar bien tu tiempo. Ujú. Saca el calendario, el Google, ¿cómo se dice? Google Calendar. Calendar, lo que sea, sino realmente hacer a Dios tu prioridad y que podamos meditar. O sea, nosotros aquí estamos meditando y abriéndoles nuestro corazón de que ha habido momentos en donde creemos que Dios sigue siendo lo primero en nuestra vida y no sé hace cuánto dejó de realmente serlo. Por los afanes de la vida es tan fácil dejarlo a un lado, pero es tan fácil también ver el momento en el que lo estamos dejando atrás, Ujú. porque literalmente nuestra vida empieza a exponerlo, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra paciencia. Y en ese momento todo se va perdiendo cuando lo dejamos a él a un lado y deja de ser Ujú. realmente el centro. Exacto. Y yo creo como conclusión entonces podríamos decir que ajustar prioridades en nuestra vida también es una cuestión de gozo. Es Sí. una cuestión de gozo o de frustración. No tener prioridades correctas es igual a frustración. Tener a Dios como la prioridad de nuestra vida es igual a gozo. Y hay una frase que me parece que resume súper bien todo esto. Es una frase de C.S. Lewis que me gusta mucho. Él dice, la única explicación lógica por la que hay deseos en nuestro corazón que nada en este mundo puede satisfacer es porque fuimos creados para otro mundo. Me encanta. No hay, si tengo mis prioridades desajustadas, yo puedo estar construyendo para lo que creo que me va a hacer feliz, pero eso va a terminar en frustración porque yo no fui creado para ser satisfecho con lo que hay en este mundo. Yo fui Ujú. creado para ser satisfecho únicamente en Dios. Entonces, si yo me enfrasco en buscar mi propia comodidad, si yo me enfrasco en buscar mis propios placeres, en que mi prioridad sea yo, el resultado de eso va a ser culpa, Ujú. frustración, depresión, Cansancio. cansancio. Es súper cansado porque no encuentro algo que me llene. Ujú. Y entonces terminamos viendo cuál es la conclusión de Dios en este pasaje y es en el verso 8. Dios les dice la solución. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Wow. En otras palabras, Dios está diciendo, cuando yo sea la prioridad, cuando vivan trayendo madera, ¿verdad? Trabajando en lo que yo les pedí hacer, entonces yo voy a manifestar mi gloria en sus vidas. Encárguense de mi casa, yo me voy a encargar de sus vidas. Entonces,
Dios quería que el pueblo recuperara el gozo de vivir para Él, que recuperaran, que vieran la gloria de Dios construyendo para ellos mientras ellos tenían a Dios como su prioridad. Entonces, mi amigo, mi amiga, yo quiero que si este episodio te lleva a recordar algo, una verdad, que sea esta, y es que no vale la pena ser exitoso en cosas que no valen la pena, ¿verdad? Sí, No vale la pena invertir tu vida, tus prioridades en cosas que realmente no satisfacen, y lo único que nos puede satisfacer es Dios. es lo Así de único que simple. nos va a satisfacer. Y con esto queremos terminar. No se trata tampoco de quedarte brazos cruzados, como que lo que hablábamos ahorita, no se trata de no servir, no dar, ¿verdad? No hacer. Se trata de siempre entender que si Cristo es lo primero, entonces todo lo demás en nuestra vida va a fluir de manera en la Así que es. podamos ser guiados por Él. Y entonces el hacer es un resultado de mi relación con Él. Ujú. Entonces el hacer, el cuidar de los demás es un resultado de conocer el corazón de aquel que nos diseñó. Entonces, con eso queremos terminar. Busca al Señor, haz a Dios tu prioridad y que siempre sea Que el cuando centro. revises tu agenda, tu tiempo, se note, no significa, entonces la mayor cantidad de horas de mi día tienen que ser para el Señor, no, pero que se note que estás abriendo un espacio para buscarle, un espacio para estudiar tu Biblia, para servir en la Y iglesia, entonces ¿verdad? todo lo que hagas va a ser para el Señor, Así es, así como se vea. así es. Buenísimo, amor. Excelente. Uh, Pues muchísimas gracias por escucharnos. Si Dios te habló algo, algo te marcó, alguna frase te gustó, súbela, etiquétanos, cuéntanos, nos encantaría escucharte. Y por favor, ayúdanos compartiendo este episodio. Si no sí. estás suscrito, si nos escuchas en YouTube, suscríbete, comparte esto. Si nos estás escuchando solamente en audio, buenísimo, compártelo Ujú. también. Y nos vemos A la próxima. en el próximo episodio. Un abrazo.